Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de misterios resueltos de One Piece. Aquí repaso saga por saga, enlistando todos los misterios que se plantearon en su momento y para los que ahora ya tenemos una respuesta concreta. La saga de Water 7 es una de las que más misterios tienen, pero aún siguen sin respuesta en su mayoría. Los resueltos son en realidad bastante escasos. Algunos de los de por sí pocos detalles que se plantearon en esta parte de la historia que ya tienen respuesta fueron revelados en capítulos recientes del manga. Así que en este video voy a dar el aviso de spoiler de una vez, para que quienes no van al corriente con el manga pausen el video. Este no será un recorrido particularmente extenso, lo que muestra que a pesar de que esta saga terminó hace ya 16 años, la mayoría de sus incógnitas siguen guardadas en la mente de Oda. Si quieres repasar todos los misterios sin resolver, te dejaré el enlace a otro video del canal, el cual a diferencia de este sí es bastante largo. Pero por ahora vamos a comenzar con los misterios resueltos. En el capítulo 319, Robin nos menciona la existencia de los 3 almirantes de la marina, aquellos con el rango más alto en la asociación solo debajo de Sengoku. Aunque ya teníamos ubicados sus nombres, en realidad tardamos un tiempo en verlos a los 3. Akainu fue el último en aparecer en la historia presente en el capítulo 550 del manga del año 2009, al inicio de la guerra de Marineford, aunque hizo una breve aparición en una versión más joven durante el flashback de la infancia de Robin. En el capítulo 353 del año 2005, se nos revela que Tom fue quien diseñó el barco del rey de los piratas llamado Oro Jackson, y aunque técnicamente la primera vez que vimos este barco fue en el capítulo 19 en el flashback donde Baggy obtuvo su fruta del diablo, su diseño como lo conocemos ahora debutó en el capítulo 0 del manga, publicado 4 años después en el 2009. En el capítulo 364 Nami repasa las islas del gobierno a las que se puede acceder después de Enies Lobby. Una de ellas es el cuartel general de la marina y la otra la prisión Impel Down. Poco sabíamos en ese punto de la historia que Luffy iría a ambos sitios y causaría bastante revuelo. Y a pesar de que el cuartel general de la marina se nos mostró un par de veces en el pasado, Impel Down debutó en el manga 3 años después, en el capítulo 525 del año 2008. En el capítulo 392, Clover dice que Ohara, en concreto el árbol del conocimiento, es un sitio con la mayor cantidad de conocimiento en el mundo y que muchos arqueólogos se reúnen ahí para usar los libros e investigar. ¿Desde cuándo esto es así? Aunque sabemos que el árbol en sí lleva existiendo alrededor de 5000 años, en el capítulo 1066 del año 2022, Vegapunk Shaka nos explica que Clover viajaba por el mundo como aventurero, buscando textos sobre el siglo vacío. Eventualmente él se estableció en Ohara, y eso fue precisamente lo que atrajo a muchos investigadores del mundo a reunirse ahí. Así que podríamos decir que Clover estaba siendo modesto, pues por lo que dice Shaka parece como que Ohara, aunque siempre tuvo una gran biblioteca, se volvió en sí la cuna de la arqueología gracias a Clover. En el capítulo 395 del año 2006, Clover dice que investigando algunos poneglyphs y otros textos antiguos, se verificó la existencia de un antiguo reino próspero. La pregunta era, ¿acaso hay otras fuentes de información sobre el siglo vacío? ¿Qué clase de textos serían? La respuesta no está del todo clara aún, pero en el capítulo 1069 se nos da un ejemplo. Cuando Vegapunk ve el despertar de Luffy, nos habla de cómo se parece a un dios descrito en los textos antiguos. Además nos cuenta que la Gomu Gomu no Mi es una fruta que no aparece en la enciclopedia antigua de frutas del diablo. Eso quiere decir que justo esa enciclopedia antigua, que no enlista la Gomu Gomu porque seguramente en ella sí aparece su nombre real, es uno de esos textos antiguos de los que Clover hablaba. Me pregunto cómo serán los demás. Y hablando de libros, los sabios de Ohara salvaron un montón de ellos de quemarse junto con el árbol del conocimiento, los cuales terminaron en un lago como vimos en el capítulo 397. Algunos, como Bragmen, fueron rescatados y ahora se siguen distribuyendo. Prueba de ello es que Nami tenía una copia. ¿Quién o quiénes rescataron los libros? La respuesta la obtuvimos en el capítulo 1066, 16 años después, cuando en un flashback vemos a unos gigantes de Elbaf sacando los libros del lago. Además sabemos que en la actualidad todos esos libros se encuentran justamente en la isla de los gigantes. Curiosamente hay otro misterio que se plantea y se resuelve en el mismo par de capítulos, pues en el 397 vemos una escena en la que Aokiji congela completamente a Jaguar Di Saul. ¿Habrá muerto o estará vivo? La posibilidad existía, pues hacía no mucho al final del arco de Foxy
vimos que a una persona congelada se le puede restablecer si se derrite lentamente con agua tibia. Efectivamente, Saul estaba vivo, y Vegapunk Shaka lo confirma en el capítulo 1066 para la enorme y grata sorpresa de Robin. Pero ahora se abre un nuevo misterio. ¿Cuándo volveremos a ver a Saul? ¿Tendrá un reencuentro con Robin? Imagino que se alegrará mucho de ver que ella terminó encontrando nakamas que la aprecian, tal y como Saul le dijo antes de despedirse. En el capítulo 415 vemos por primera vez a Sanji utilizar el Diable Jambe, su técnica más icónica. ¿Cómo es que aguanta que su pierna se encienda en llamas? ¿Por qué no le afecta el calor? Fue hasta el SBS del volumen 105 que Oda nos dice explícitamente que las modificaciones que Sanji sufrió antes de nacer, si bien fueron revertidas por su madre, Sora, sí que le dieron una resistencia anormal al calor. Y bueno, en el presente esa resistencia aumentó cuando Sanji despertó sus capacidades al nivel que sus hermanos, permitiéndole acceder a una técnica aún más poderosa, el Ifrit Jambe. En el capítulo 432, Garp nos menciona a los poderosos piratas conocidos como los Cuatro Emperadores o Yonko en japonés. Vemos en la escena dos siluetas conocidas, Barba Blanca y Shanks, y las otras correspondían a los dos restantes, Big Mom y Kaido. De esos últimos no tendríamos información sino hasta mucho después, y de hecho sus apariencias resultaron ser completamente diferentes. El diseño final de Kaido fue el primero en debutar durante el capítulo 795 del manga, y aunque Big Mom apareció al término del arco de la isla Gyojin, lo hizo con un diseño diferente, más amenazante. Su diseño final debutó en el arco de Whole Cake, capítulo 827, así que tardamos de 9 a 10 años para conocer a estos dos personajes. En el capítulo 433, Koby nos introduce a uno de los personajes más anticipados de la historia de One Piece. Vegapunk fue mencionado en esta plática entre Koby, Helmeppo y Luffy en el año 2006. Pasó mucho tiempo, 16 años en concreto, para conocer al científico al fin. Y Oda no nos la puso fácil, pues antes de eso nos hizo cuestionarnos todo lo que creíamos de Vegapunk, pues nos presentó primero a uno de sus 6 satélites, Vegapunk Lilith. Al final, no solo resultó cierta la opinión de que Vegapunk sería un científico parecido a Albert Einstein, sino que terminó siendo un homenaje a él. En el capítulo 434, Shanks entra al barco de Barba Blanca con todo el estilo que lo caracteriza. Su sola presencia agrieta la madera del barco y múltiples piratas comienzan a desmayarse y tirar espuma por la boca. Ese nivel de poder era demasiado. ¿Cómo es que su sola presencia podía lograr eso? Por supuesto, se trata de Haki del Rey Conquistador. Pero el nombre de esta habilidad se nos reveló hasta el año 2008, 2 años después, en el capítulo 519, cuando Luffy usa ese mismo poder en el arco de Amazon Lily. Este es uno de esos raros casos en los que no pasa demasiado tiempo para que Oda nos revele un misterio. Y para terminar el video vamos al capítulo 440, que nos revela el nombre de la villa de Zoro, la villa Shimotsuki. Este nombre volvería a aparecer en el arco de Wano y todos nos preguntábamos cuál era la conexión. En el SBS del volumen 96 publicado en el año 2020, Oda nos explica cómo Shimotsuki Kosaburo, un espadachín y herrero de Wano, salió del país ilegalmente junto con algunas personas y eventualmente se estableció en el East Blue, fundando la villa que lleva su apellido. Kuina era nieta de Kosaburo y una Shimotsuki directa. Aun y cuando pasaron 14 años entre el establecimiento del misterio y su revelación, Oda siguió jugando con el tema y dejó abierta la pregunta sobre si Zoro tendría o no relación con Wano. Fue hasta este año, el 2023, en el SBS del volumen 105, que por fin nos aclaró que Zoro sí tiene ascendencia Shimotsuki, pues su abuela fue Shimotsuki Furiko, quien formaba parte de la tripulación de Kosaburo que abandonó el país de los samurái. Y hasta aquí llega el video de hoy. La mayoría de los misterios revelados de esta saga, como habrán visto, se revelaron hasta hace muy poco, y quizá haya muchos otros más que se nos den a conocer próximamente, pero por ahora falta muchísimo por conocer. Si te gustó el video dale like y además suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Para terminar agradezco como siempre a todos los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adán Álvarez, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, CH3Z93, Ojcor 25, Lucas Núñez, Yoyo, Perdido en la Tardis, Chofócrates, Cops, Jarayuco 1, Kev 06, Gibran Villa, Bolas 24, Leme la Mente, Yof Kun, Ezequiel Martínez, Culapio, Andrés Miñán, Federico Juárez, Pepe González, David Pong 78, Josep D, César Omar, Juan Núñez González de Mario, Eileen SG, Sari Aguilar, Cristian Ignacio Zúñiga, Diego Ahumada, Benjamín Bustos, Macarno Malojo, Roberto Sea,
y Mr. Estabanino. Si quieres unirte a la lista de miembros del canal y aparecer en los agradecimientos, además de tener acceso a mis videos antes de ser publicados, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que aparece en la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.